3052. Mamadou Dia. La distancia entre Murcia y Dakar es de 3052 kilómetros. Llevamos impregnados el sonido del mar, las cicatrices del desierto, la melodía, el ritmo y el color de la vida. Somos inmigrantes, somos caminantes. Capítulo 1. La promesa es una deuda. En una calurosa mañana del 5 de mayo de 2006, tras una llamada de teléfono, me fui a ver a mi amigo Alín. Después del cuarto de hora que separa nuestras casas, empujé su portal con solo mis suspiros del seco aire caliente que reventaba mi nariz. Alín estaba medio desnudo, con su pecho al aire, enseñando orgulloso el resultado conseguido tras horas y horas de gimnasio y sacrificio en las arenas de las playas de Yarak, y sentado en una silla debajo del gran árbol, cuya sombra y hojas servían para acondicionar aquel espacio. Su hermana Mati me sacó una silla mientras terminábamos nuestro saludo informal, dejando caer nuestras tradiciones ante la imitación de los gestos y comportamientos de los negros americanos y franceses que veíamos en la televisión. Después del vaso de agua que terminaba con mi sed, nos secamos otra vez las gargantas hablando de la vida y la moda de los jóvenes y famosos de aquí, Occidente. Tras terminar la garrafa que nos dejó Mati, le dije que quería ver una película. Él era un aficionado al cine, así que me invitó a pasar a una habitación y disfrutar de una película acompañada de un té. El DVD no tenía carátula, pero el título estaba relacionado con el mar, al igual que mi futuro, lo que despertaba aún más mi curiosidad por verla. Lo que vi en realidad era más fuerte de lo que esperaba. El mar me revelaba su peor cara y comportamiento. Con angustia y miedo me despedí de mi amigo sin terminarla. No podía resistir más las terribles imágenes que había visto. Una tormenta en mi cabeza, en mi estómago y en todo mi ser. Cuando llegué a casa, me parecían incluso más grandes las posibilidades de no salir con vida de este viaje. 2 días antes me había bajado del autobús que me llevaba a casa de mi madre 4 kilómetros antes de mi destino para seguir el resto del camino a pie y así no soportar las opiniones negativas acerca de los viajes de los jóvenes en cayucos. «Es un suicidio», decían muchos. Mis oídos palpitaban al oír esas palabras. Después de hacerme a la idea de la posible muerte en este camino, decidí escribir una carta de despedida a mis amigos. No podía contener la noticia ni explicarles que iba a embarcarme en un cayuco al igual que tantos otros locos, como teníamos costumbre de llamarlos. En esta carta les expresaba mi amistad y mis deseos, pero también el terrible hecho de ser un cabezón. Les decía que el viaje solo tenía 2 destinos: la muerte, que significaría que se apagaría mi vela, o la vida, cuyo regalo sería escribirles la aventura más atrevida y más peligrosa. Les expresaba mi amor, su amor, lo que implicaba esta despedida y esta promesa. Mi promesa era la siguiente: si salía con vida de este viaje, escribiría un libro y les contaría la experiencia. 2 meses después de mi llegada a España, y frente a la cantidad de barreras y pruebas que me esperaban, la gran mayoría de mis amigos de mi pueblo, Gandiol, embarcaron con sus sueños en otro cayuco cuyo rumbo nunca vería el puerto de los cristianos ni el de San Sebastián de la Gomera. De hecho, no verían ninguno de los puertos de las 7 islas que componen el archipiélago de las famosas Canarias. Todas sus velas se apagaron con las ráfagas de los vientos del Atlántico. El gran océano de tristeza se había tragado sus sueños para llenar su gran barriga. Esta noticia me destruyó. Mis seres más queridos se habían ido para siempre, tan jóvenes y tan inocentes, dejando a sus familias, a sus amigos y a su pueblo gris.
A partir de este momento la promesa se hizo más firme, su intensidad se incrementó. No había personas de carne y hueso a las que podía dirigirme y pedirles perdón por el incumplimiento de mi promesa, sino almas de las que había que despedirse dignamente. Tenía que escribir por ellos, ser sus voces y sumar sus sueños al mío. Reclamo los muertos al mar, a la tierra y a los humanos, pedir reflexión y justicia por ellos. Tras muchos años de esfuerzos, obstáculos y supervivencia, conseguí juntar todos los folios que relataban nuestra dura existencia en este infierno helado, que tras mucho sacrificio para alcanzarlo nos sigue castigando. La suma de todo narra esta pesada e interesante experiencia que me ofreció la vida cuando le pedí fuerza. Mi padre nos solía decir que el precio del resultado está en el intento, que la suma de las pruebas nos ayuda a configurar nuestra personalidad y que nuestro mayor tesoro es nuestra dignidad. Cada día es un día de aprendizaje, cada persona es una fuente de conocimiento y cada error es una lección. Hoy tocamos las puertas de cada corazón con la simple y bella sonrisa con la que los niños arropan nuestras ilusiones de satisfacer sus necesidades, para que mañana no vivan las carencias o la obligación de subirse en un cayuco para escaparse de las rejas, de las duras celdas, del pesado castigo de la pobreza. Hoy toca rehacer el viaje contigo, enfrentarnos a las interminables pruebas de muerte que presenta el largo océano Atlántico, jugarnos la vida a cambio de nada y o de todo, para poder salvarnos y salvar nuestras humildes familias fatigadas por las múltiples inquietudes causadas por las consecuencias del mal comportamiento de Occidente. Los que nos hicieron sufrir la esclavitud, después la colonización y finalmente nos ataron las manos con las cuerdas de la deuda externa, que en muchos de nuestros países supera el Producto Interior Bruto. Hoy te invito a ser hijo de una de estas familias y a sobrevivir conmigo, gracias a muchos milagros. Entre tantas desgracias e injusticia, ver tu futuro en un cubo vacío y observar el saqueo de tus riquezas por otros que nunca son juzgados ni castigados. Hoy te invito a viajar. Emigrar es desaparecer para después renacer. Inmigrar es renacer para no desaparecer nunca más, persiguiendo un sueño. Nos ayudaron a bajar en el puerto de La Gomera y nos marcaron con números para identificarnos. El mío era el 41. Las pruebas de la vida me han hecho saber que cada persona tiene un tipo de suerte. Unos una casa bonita, otros coches de lujo, otros unos estudios prestigiosos. Mi suerte es tener a Kadishatau Dignae, mi madre. Día de nombre. Mi nombre es Dia Mamadou, pero la gente que me conoce suele llamarme Dia, y yo les digo día de nombre y noche, por el color de mi piel. Nací el 5 de julio de 1983 en Gandiol, situado en Saint-Louis, al norte de Senegal, la antigua capital del África Occidental, francesa en los tiempos coloniales. Geográficamente, Senegal es el país que está situado más al oeste del continente africano. Mi pueblo se llama Pilot de Barre y es muy pequeño. Tiene unos 500 habitantes. Mi padre se llama Gora y mi madre Kadishatou Dignae, que de costumbre la llamamos Kadi. Pertenezco a una familia tradicional polígama muy numerosa. Somos más de 25 hermanos. Mi padre tenía 3 mujeres y se había divorciado de otras 3. Como era albañil, fue él quien construyó nuestra casa. Una casa muy grande, con una superficie tan amplia que en España se podrían construir 3 o 4 edificios en el mismo espacio. Cuando mi papá le llegó la edad de jubilarse, no tuvo ninguna pensión, porque trabajaba por cuenta propia.
Mi madre, Cady, era vendedora de pescado. Poseía 2 barcas de pesca y su vida era muy dura, porque tenía a su cargo 3 familias, la suya y la de sus hermanos, ya que ellos no tenían trabajo. Por parte de madre somos 5. Tengo 2 hermanos y 2 hermanas. Mamá era a la vez padre, cuando se trataba de cuidarnos, y madre cuando se trataba de educar. En el pueblo tenía fama de ser una madre luchadora, una mujer que vale más que 2 hombres. Ganaba bastante dinero con sus negocios, pero no era rica porque también gastaba mucho. Ella lo compartía todo, la comida, la casa, el dinero, todo. Y siempre decía, nunca seré pobre, porque tengo a los amigos del pueblo. En casa comía mucha gente, incluso personas que no conocíamos. Era como una posada. Mamá era una mujer creyente y nunca guardaba nada para mañana, porque para ella el mañana no existía. El día es hoy y la hora, ahora. A finales de los años 90, con la desaparición de los peces en las costas senegalesas y gambianas, mi familia sufrió una crisis económica muy dolorosa. Y después de un tiempo se produjo la ruptura de la relación de mis padres. Yo estudiaba en Dakar, la capital administrativa e industrial de Senegal, pero a causa de todos estos problemas tuve que dejar mi carrera de gestión de empresas. La vida se nos hacía cada día más difícil, pero la ventaja de vivir en una comunidad te ayuda a olvidar lo pobre que eres, porque siempre estamos juntos. No tenemos tiempo para estar solos y pensar, o deprimidos y agobiarnos por la vida. Todas las casas están abiertas. Mi casa para mis hermanos y las suyas para mí. Mis ropas para mis hermanos y mis zapatos para mis amigos. Hay una imagen de Senegal que tengo siempre presente y que refleja la sencillez con la que vivimos. Es que un día, volviendo de un curso de monitor de tiempo libre, vi a unos niños jugando al fútbol. Tenían una pelota hecha a mano con bolsas de basura, pero estaban muy felices. Todos corrían tras esa pelota con una gran sonrisa. Y uno, al que le faltaba una pierna, se quedaba como portero. Aún hoy, cada vez que veo un partido, pienso en ello. El 1 de mayo es un día de conmemoración internacional y también lo es en mi país. Como ese día no se trabaja, aproveché para ir a la casa de mi madre y visitar también a mis hermanos y amigos que viven en la costa. Llegué al pueblo de Yarak, donde vive ella, y todas partes la conversación era la misma, España y España. Mi madre Gadi es una mujer sensible, con una voz dulce. Nos dimos unos abrazos, como siempre lo hacemos, y después de saludarla y conversar un poco con ella, me fui a casa de mi amigo Gou Gou, donde nos juntamos en total unos 7 amigos. La gran sorpresa que me llevé fue la misma palabra animaba el ambiente intenso acompañado de un té que Sheikh Well preparaba. Me hice sitio al lado de Fama, la hermana de Gou Gou, y pregunté por algunas caras que echaban en falta. Me contestaron que se habían ido a España. No podía creerlo. Entonces Fama me dijo, mira, ahora en Yarak nadie necesita un visado para viajar hacia España. El aeropuerto nuevo está aquí, pero nosotros hemos cambiado los vuelos por las pateras. Basta que tengas 1.500 euros equivalente a 1 millón de francos, moneda local, incluso a veces hasta 1.000 euros para embarcar en una patera. Me quedé atónito. Hasta ese momento no llegaba a entender la locura a la que se encontraba toda la población y especialmente mis amigos. Al final del té volví a casa de mi madre y le dije, mamá, ¿qué le pasa a la gente de aquí que en todas partes se habla de lo mismo? Ya ves, dicen que los pescadores han conseguido los mapas de las Islas Canarias con sus GPS. Pero mamá, le respondí, ¿en una patera cruzando el Atlántico? No, esto no puede ser. Yo tampoco lo creía, hijo, pero Modoufal y Tierno Diagne han cruzado y llamaron para decir que habían llegado. Madre mía, yo ni me lo imagino. Esto para mí sería como suicidarme. Por la tarde, como a las 6:30, fui a tomar el autobús para volver a Kioumai-Befal, donde vivía con mi tía Dioma y su hijo Fara. Mientras cenábamos, le conté la locura en la que se encontraba toda la población de Yarak y tampoco ella lo podía creer. Un par de días después conseguí un trabajo. Con una gran alegría volví al pueblo de mi madre para verla y contarle la noticia. Pero en la puerta de su casa me encontré a mi hermano pequeño que me informó de que mi amigo Nodor se había ido a España. Lo que me dijo me perturbó intensamente. Nodor era un amigo con el que compartía muchas cosas. Entre otras, habíamos ido juntos a pedir un visado para emigrar a Francia. Entré allí y me contaron más casos de personas cercanas a mí que se habían marchado a buscar suerte. En ese momento me encontré más solo y más inquieto que nunca. La noticia de muchos de mis amigos a España me penetraba por los 5 sentidos. ¿Cómo es posible que toda la gente se haya ido y que el único que quede sea yo? Me preguntaba. El futuro en mi país se presentaba como un cubo vacío, una juventud sin empleo que desesperadamente se marchaba a búsqueda de algo mejor.
y empecé a pensar en ellos, que habían decidido jugarse la vida con el propósito de ayudar a sus familias en los problemas del día a día. En Yarak había una especie de epidemia. La gente hablaba de España en todos los lugares. En todos los debates la palabra España era protagonista. Muchos vendían sus negocios, sus bienes o cualquier cosa que tuvieran para poder marcharse y buscar otro horizonte, una mejor vida. Cosa que en mi país parecía un gran sueño, inalcanzable para alguno. Mis amigos también me preguntaban constantemente si yo también me iría algún día, y me contaban historias de personas que ya se habían marchado. Hasta en las calles se notaba que había menos población joven y eso era cada vez más triste de ver. Al final, el virus tan intenso de ir a España me atacó directamente sin elección, y sin pensarlo demasiado. Tomé la decisión de marcharme. Tal vez la única razón era que si me quedaba sería la vergüenza de mi familia, pues todos los jóvenes que jugaban la vida a cambio de sacar adelante a sus familias. Fui a casa de mi madre y le dije que iba a viajar por los demás y que arriesgaría mi vida para escapar de las dificultades que teníamos de afrontar cada mañana. Ella recibió la noticia con un susto tremendo, pero me dijo que escuchara mi corazón y que hiciera lo que sentía que debía hacer. Yo le respondí que la decisión ya estaba tomada, que me tenía que ir. Sabía que dejaba a mi madre preocupada y eso me dolía en todo mi ser. Pero en ese momento mi luz propia brillaba más que nunca. Haberla visto madrugando cada día de su vida para darnos de comer y para vestirnos no me dejaba otra opción, y ella también lo sabía. Me despedí y tomé el bus para volver a mi casa con la gran idea de cruzar el océano Atlántico. Ahora todo mi pensamiento se centraba en España. La preparación del viaje. Lo primero que hice fue buscar información. Entré en un ciber y miré en internet más datos sobre España. Quería saber la distancia entre Dakar y Tenerife, pero lo que más me interesaba era la distancia que había entre Tenerife y la península. Me llevé una gran sorpresa al ver que estaba mucho más lejos de lo que yo imaginaba. Más de 1.700 kilómetros entre Dakar y las Islas Canarias. De vuelta a casa no podía evitar recordar la distancia que había visto mis ojos en el ordenador. Desde ese ciber el sueño parecía inalcanzable. Estaba muy preocupado, pensando cada paso que tenía que dar para llegar sin problemas a mi destino. El primero, que ya había tomado la decisión de viajar. El segundo, ver de dónde sacaría el dinero para pagarme el viaje. Y el tercero, cuánto tiempo tardaría en llegar a España. En el transcurso de los siguientes días me dediqué a buscar gente que organizara los viajes. El día 5 de mayo conocí a alguien que quería meterse en este negocio. Su nombre era Iva. Él quería construir una patera, pero aún no tenía suficiente dinero y entonces me habló de un amigo suyo llamado Hassan, con quien quería asociarse para intentarlo. Estuve de acuerdo en trabajar juntos y sin perder el tiempo nos pusimos manos a la obra. Un par de días después Iva partía hacia Gambia para comprar una patera, aunque aún no tenía el dinero. Para poder conseguirlo, Hassan y yo empezamos a buscar clientes y pudimos finalmente mandarle dinero para que él la pagara. El día 9, Iva volvió a Dakar con el barco. Los candidatos para hacer el viaje se multiplicaban a un ritmo increíble. En ese momento yo tenía 3 teléfonos móviles a los que me llegaban unas 50 llamadas diarias. También empezábamos a juntar una enorme cantidad de dinero que yo no había visto nunca en mi vida. Pronto tuvimos cerrado el número de personas que iría en la embarcación, incluidos mis hermanos Pape y Adama. En un solo día compramos todo lo necesario: gasolina, motores, comida, agua, GPS. El último abrazo que le di a mi madre estaba impregnado de complicidad entre madre e hijo, y fue tan largo que sentí que ese momento nunca acabaría. Esa era la fuerza que llevaría conmigo cada día. La separé de mi pecho sin mirarla porque sentía la soledad y la inquietud que ella empezaba a vivir. Pero lo más duro fue la despedida de mi hermana Mapchala, que además de ser mi hermana es una amiga con la que comparto todo. Luego fui a casa de mi padre para despedirme de él. Sus rezos me daban mucha confianza. También fue muy emocionante decir adiós al hogar que me había visto crecer, el lugar donde había vivido los mejores y más importantes momentos de mi vida. Terminé de despedirme de toda la familia, incluyendo también a mi hermanito Hassan, que vivía allí. Salí de la casa con lágrimas y tristeza, y con la diminuta, pero al mismo tiempo gran esperanza de poder volver algún día. Los primeros problemas. Entre los pasajeros había trabajadores que representaban a todas las profesiones del país: pescadores, soldadores, albañiles, mecánicos, agricultores, comerciantes, carpinteros, estudiantes, etc. Ellos habían dejado todo para ir a la España dorada, pero excepto los que eran pescadores, todos se mareaban y llevaban desde la noche vomitando lo que habían comido, hasta perder sus fuerzas.
Entre ellos, algunos no sabían si era de noche o de día, otros pensaban que no volverían a ver tierra firme, y había más que en ese momento preferirían volver a Dakar antes que seguir viajando más días para llegar a las Canarias. El miedo les había secuestrado, no hablaban ni se movían, y tampoco comían desde la noche en que habíamos embarcado. La carga de la patera era enorme y se componía de 3.100 litros de gasolina y otras 30 botellas de 20 litros de agua, 3 sacos de 50 kilos de arroz, 40 kilos de pasta, 3 motores de 40 caballos de potencia, 4 botellas de butano y 80 y 4 personas en el equipaje de los pasajeros. Adama y Omar se encargaban de la comida y preparaban arroz con pescado, pero solo comían los marineros, los demás no se atrevían a comer nada porque enseguida lo vomitaban. Yo llevaba sentado desde el día anterior en el mismo sitio y en la misma postura, entonces cuando empezaba a anochecer me moví por primera vez y me acerqué hasta una parte del barco que estaba cubierta por un toldo para ver dentro a mi amigo Bailo y a su amiga Dibli. Ellos estaban ya al límite de sus fuerzas. La situación bajo el toldo era inhóspita, horrible, con un olor fuerte e irrespirable. Parte de la comida se pudría con el intenso calor que hacía allí. Los chicos no paraban de vomitar, pero algunos por el miedo se encontraban más seguros dentro. Yo no soportaba más estar allí, así que volví a mi sitio y les mandé parte de los medicamentos que tenía en la mochila. Mi preparación psicológica me había ayudado mucho a resistir hasta ese momento y uno de los más sorprendidos de ello era mi hermano Pape, que estaba sentado a mi lado, cerca del motor. A media mañana teníamos el sol sobre nuestras espaldas, vestido de su color oro caliente, y arropaba el mar desde el horizonte hasta la patera. La belleza y perfecta creación del universo se manifestaba y nos hacía olvidar la presión del viaje. La noche llegó con una luna creciente muy bonita, con mucha claridad y ninguna estrella. El mar estaba un poco agitado, con olas de 1,5 metros, pero la patera seguía su camino y el motor cantaba siempre la misma canción. Todos mis compañeros dormían en la incomodidad de la embarcación, excepto Ousmane y yo, que estábamos acurrucados uno encima del otro. Entonces la luna se acostó dejándonos en plena oscuridad. Al día siguiente el sol volvía a ganar la batalla a la noche, en una larga lucha que había empezado de madrugada y lo celebraba con sus rayos, su belleza y su alegría. El buen día nació al fin. Nunca en mi vida había disfrutado estar tan cerca de la naturaleza, vivir los últimos segundos del sol, de la luna y de las estrellas. Estos momentos me llevaban a olvidar mi vida anterior y me hacían reflexionar sobre el futuro. Pero luego me decía a mí mismo, ahora es el momento y no después, ya que el mañana no existe, sino el presente, el futuro no existe, sino el aquí y ahora. Había veces que me imaginaba que estábamos en otro universo y que éramos los únicos seres. Solo existía la patera, el sol del día, las estrellas y la luna de la noche, las olas del mar, el frío del tiempo y el único ruido que se escuchaba que era el que nos venía del motor. Una tranquilidad extraordinaria, colores vivos que parecían los de un cuadro, el mar y el cielo azul, la espuma blanca de las olas, nubes grises, la brisa marina, los deseos de respirar. Todo esto solo se puede vivir en un lugar sin contaminación. Vivimos nuestro segundo día en alta mar, en un ambiente que nos permitía olvidar las inquietudes del viaje. Hasta ese momento había gente que no había abierto la boca ni para comer ni para hablar. Entonces empezamos a cantar y a dar gracias al poderoso Creador, Señor de la tierra y de los seres, al profeta. La paz sea con él. Después de cantar, se me acercó un chico delgado y alto como yo. Se llamaba Weus y teníamos muchas cosas en común, además de la edad. Weus quería mucho a su madre y siempre me hablaba de ella y también de un reciente amor que había tenido que dejar atrás. Estuvimos hablando de todo, compartimos nuestros futuros proyectos, como el de ganar dinero, construir una casa para mamá y llevarla a la Meca. Nos imaginábamos la vida que nos esperaba en España, tener un trabajo, conseguir una casa y enviar dinero a nuestras familias. Más tarde, cuando mi hermano volvió de su turno de navegación, le presenté a mi nuevo amigo. Al igual que yo, Weus también veía a mi hermanito como un hombre valiente, fuerte y maduro. Le conté
que Pape había crecido en el mar y que los dos tuvimos una infancia diferente porque yo había pasado toda mi vida estudiando, mientras que él era un comerciante que vivía del mar. Y ahí estábamos ambos, dejándolo todo por un futuro que no sabíamos si iba a existir para nosotros. Entonces volvimos a cantar. Le cantábamos al mar y a la madre tierra, y lo hicimos hasta que se nos hizo de noche. Mar testigo, mar amigo con tus peces que has dado comida, a mi pueblo, a mi país y a la tierra entera. Mar con tus melodías nos relajábamos, en tus aguas nos bañamos. Mar has soportado en tu espalda a mis abuelos cuando iban hacia otros continentes y a otros les has tragado sus almas. Hoy es mi turno. Estoy en tu vientre con la esperanza de alcanzar una tierra donde no sé si me dejarán entrar. Mar, por favor, cuídanos a mí y a mis hermanos. Mar, eres el recurso que nos queda. Danos la suerte de que llegar vivos y sanos. Me parece injusto que unos tengan derecho a viajar hacia donde quieran y cuando quieran, y otros no. Un europeo, sin importar su situación económica o estatus social, simplemente con tener la piel blanca, puede viajar a donde quiera y permanecer el tiempo que quiera. No entiendo por qué un africano, sea cual sea su condición, no puede viajar hacia donde quiera. La fuerza de mis abuelos fue el motor del desarrollo, y hoy nos hacen la vida imposible, líderes, presidentes y políticos corruptos. En los mercados internacionales, los productos africanos se venden a muy bajo precio, y de esta forma empujan a África a ser el continente más pobre del planeta. En las conferencias y los congresos nos aburren con discursos largos, de programas de desarrollo y de la lucha contra la miseria en África. Basta ya. Toman África como un contenedor de basura para tirar sus residuos. Hoy en día se habla continuamente de cooperación norte-sur, bellas palabras que llenan los medios de comunicación. Pero sinceramente, pienso que tenemos que cambiar la forma de actuar. Somos las víctimas de la esclavitud, de la corrupción, de la marginación y del maltrato. Nadie llegará a explicarme por qué. Europa debe mucho a África. La esclavitud y la colonización son los padres de la situación de pobreza que vive el continente negro. Si estoy en esta patera jugándome la vida, es para olvidar para siempre estas cicatrices. Basta ya de vivir sin poder o de poder sin hacer. No estamos bien en una democracia sucia, con los derechos humanos ignorados, la población dividida, la pobreza aumentando cada día y las enfermedades multiplicándose y la malnutrición matando. Queremos vivir ganándonos la vida y disfrutándola, o morir para acabar con nuestro sufrimiento. Muchos pensarán que hacemos este viaje para olvidar para siempre nuestras tierras, pero no es así. Vamos a la búsqueda de un potencial que nos permita volver un día y vivir en África. Exactamente lo mismo que hacían los españoles hace pocos años en otros países de Europa y Latinoamérica. Tormenta. El tercer día de viaje nos deparaba un mar agitado con grandes olas y mucho viento. Era el turno de Bayfall en la navegación. Yo seguía en el sitio de siempre, mojado y sufriendo por el viento y el agua salada que caía sobre mí. El tiempo era muy malo, casi no se podía ver nada, y el tamaño de las olas se notaba mucho más por la carga que llevaba la embarcación. Bayfall era un hombre fuerte y musculoso, pero la situación era muy difícil y no podía dejar el mando. El agua llegaba por todos los lados, y parecía que este iba a ser el último día. El Atlántico nos mostraba su cara más cruel. En un momento, las olas, que ya medían de 10 a 15 metros, llegaron a romper una parte del toldo, y los que estaban allí comenzaron a sentir una desesperación que les ahogaba. Yo intentaba calmar a Weus. Le decía que se tranquilizara y que siguiera creyendo que íbamos a llegar, pero el manto del miedo nos cubría a los dos. Fui hasta debajo del toldo para ver cómo estaban mis amigos. El olor no se sentía ahora tan fuerte, pero la situación era peor. Digby se encontraba sin fuerzas esperando la muerte. Vi caras de personas que desde Rufisk no habían vuelto a ver. Cierno, Sek el costurero, Hassan el mecánico y vecino de mi madre, Kadim, Leye, Kadim, Lo, sus rostros cambiados transmitían una imagen de deshidratación o enfermedad. Volví a mi sitio y vi a Barra, pero casi no lo llegué a distinguir. Él también estaba muy mal y me dijo que tenía un problema, porque durante todo el viaje no había podido ni siquiera orinar.
Barra estaba tan bloqueado por el miedo que no podía ni moverse de su sitio para orinar. Yo pensé en ese momento que por la situación en la que se encontraban, muchos de los chicos me iban a pisar tierra española. Me busqué un sitio pequeño para acostarme, pues estaba muy cansado de sentarme en el mismo lugar durante los 3 días de viaje. De repente oí los clavos de la embarcación estirarse y me levanté asustado, pensando que se iba a romper la patera con las olas que cada vez eran más grandes y más peligrosas, y volví corriendo a mi sitio. El ruido de los clavos se grabó en mi memoria, y cada vez que cruzábamos una ola me daba la sensación de que iba a ser la última. Le hablé a Paige sobre el ruido que hacían los clavos. Se rió y me dijo que era normal, y que no pasaría nada. La verdad es que en ese momento yo no lo veía como a un hermano menor, sino como a mi hermano mayor. El mal tiempo nos acompañó hasta la mañana siguiente, y estuvimos toda la noche hambrientos y sin comer. Las islas. Al comenzar un nuevo día, el viento empezaba a disminuir, y el mar volvía a la tranquilidad. Adama, con la ayuda de Omar, tomó el saco de carbón mojado y le echó gasolina para encender fuego y poder así preparar la comida. Después de tan mal tiempo, la comida estaba toda mojada, pero había que llenar la barriga para tener fuerzas y aguantar. Le pedí a Bailo un cubo de maburake, polvo de pan seco mezclado con pasta de cacahuete y azúcar que me lo había preparado mi tía. Pero antes de llegar a mí, los chicos iban tomando de él, pues tenían mucha hambre. Solo nos llegó la mitad del cubo, pero pude saborear el resto con Beus y Pape. Por la tarde ya hacía muy buen tiempo y el universo pareció renacer. Mame Tierno se levantó y vio a lo lejos un paisaje que parecía de montañas. Nos dijo que eran las Islas Canarias y que en menos de un día dormiríamos allí. Todos se levantaron para mirar esas montañas, creando un desequilibrio que ponía en riesgo la patera, mientras Pape gritaba que volvieran a sentarse. La esperanza y la alegría volvieron a los rostros de los pasajeros, que desde la salida no se habían movido de sus sitios. Pero también había algunos, como Beus, Lebu y yo, que dudábamos de que realmente lo que veíamos fueran montañas. Pape tampoco lo creía, porque según el GPS quedaban más de 400 kilómetros todavía de navegación. Casi todos pensábamos que el día siguiente iba a ser diferente, y entonces la noche empezó tranquila y con mucha conversación. Se hacían proyectos de futuro y se hablaba de la vida en España. Nadie quería ni podía dormir. Todos estaban luchando contra el sueño por la ansiedad de ser los primeros en ver la isla. Beus dudaba de eso, pero así y todo volvió a hablarme de su madre y de su novia. Me decía que una vez realizados sus sueños se casarían. Los ojos resistieron hasta la madrugada, pero cuando los rayos de sol iluminaron la patera, la supuesta isla desapareció con el día y las preguntas volvieron a la embarcación. El deseo le había jugado una mala pasada a Mame Tierno, ya que lo que había visto solo eran nubes en forma de montaña. El miedo y la preocupación volvieron con más fuerza. Hasta el momento no habíamos visto ninguna señal que nos indicara que estábamos en el buen camino. Nada. Lebu, que estaba a mi lado, perdió los nervios y se puso a hablar descontroladamente mientras decía que nos habíamos perdido en alta mar y que estábamos en mala dirección. La situación en la patera se volvió incontrolable por culpa de los nervios. No se veía nada que nos pudiera guiar. No quedaba casi nada de comida y tampoco de gasolina. Según el GPS, Tenerife quedaba a 200 kilómetros, demasiada distancia para el combustible con el que contábamos. De repente, y en medio del caos, empecé a cantar. Me siguieron Baifal y Asane. Kana Fognu Babu. ¿De dónde venimos? Soyala la Nu Babu. Venimos de Dios. Taala la Nu de Lo. Volvemos a Dios. Yamal Kiyan. El día del juicio. Taala la Nu de Lo. Volvemos a Dios. Konekair Babe non mon. Este rey es nuestro amo. Bobule Burbui Kinon mon. Este rey es nuestro amo. Todos se pusieron a cantar con nosotros y las canciones nos liberaron del miedo y los nervios. Estuvimos cantando hasta que la luna sacó su bella luz
formando con el agua un mar de cristal. Beus dormía todas las noches apoyado sobre mis rodillas hasta que nos cansábamos y entonces cambiábamos de posición. Pape dormía entre el motor y los bidones, los que tenían gasolina y los que habían quedado vacíos y que íbamos rellenando con agua de mar para equilibrar el peso de la embarcación. Por la noche me llegaban pensamientos sobre este viaje y la eterna pregunta: ¿por qué? ¿Por qué tantos hermanos, tan jóvenes, habían perdido toda esperanza en su propio país y decidieron arriesgar la vida dentro de una patera? Me despertó el nacimiento de un día soleado, precioso, pero la cuestión de ese día que empezaba era dónde nos encontrábamos y hacia dónde nos debíamos dirigir, ya que no teníamos el menor indicio de si íbamos en el buen camino o no. La angustia y el miedo seguían reinando. La patera seguía siendo una cárcel. Yo estaba realmente preocupado porque la distancia no cambiaba en el GPS. Mis ideas me situaron en un mar de hierro, pensando en la muerte, la vida, el futuro, mi madre, la familia. Pensaba sobre todo en mi madre. Echaba de menos su amor y protección. Seguramente ella estaría sin apetito y sin fuerzas. También pensaba en mis hermanos y mis amigos. Me di una vuelta para conversar un poco con Pape sobre cómo se encontraría nuestra madre. Mi hermano me reconfortó diciéndome que si ella pudiera verme ahora, estaría muy sorprendida y encantada. Me confesó que él también pensaba que yo no aguantaría este viaje tan duro. De repente, Lebu vio a lo lejos, en la línea del horizonte, un barco blanco que iba a gran velocidad. El barco era el primer indicio de que estábamos en el buen camino, pero aún no lo podíamos celebrar, pues quedaba muy poca comida y gasolina. Si al día siguiente no llegábamos a las islas, las posibilidades de salir con vida de este viaje eran remotas. Pape tomó el mando de la embarcación e hizo su turno. Afirmaba que estábamos dejando Tenerife a nuestra derecha, y entonces cambió el rumbo sin que nadie lo contradijera. Yo creía en él, en su confianza en sí mismo. Veía en él a la verdadera imagen del hijo de una gran mujer africana, mi madre Cady. Fue pasando ese día y cayó finalmente una noche fresca. Cada vez se notaba más el frío del oeste. Cambiábamos el último bidón de gasolina que nos quedaba, jugándonos el todo por el todo o todo por nada. La comida se terminaba, las botellas de butano también, y solo quedaba carbón mojado. Hacía frío, mucho frío, no teníamos suficiente ropa para abrigarnos y la noche se hacía más larga. Los marineros hicieron fuego para quitarnos el frío, pues ya no lo aguantábamos. Nadie dormía. Cada uno de nosotros estaba intentando hacerse un sitio en los alrededores del fuego. La vida en la embarcación, con tanto frío, era imposible. Las sorpresas en España. Al segundo día de estar en Castellón me di cuenta de algo. Aquí nadie caminaba sobre la tierra. Habían conseguido, con los avances, echar cemento en toda la superficie de la ciudad. Mucha prisa, muchísima prisa. La gente andaba muy rápido. No hay que perder el tiempo, que es dinero. El tiempo es trabajo, el tiempo es dinero, el trabajo es dinero, el dinero es presión, y la presión crea los nervios. Se notaba la presión en las caras, en el trabajo y en las relaciones también. Veo que en las calles hay muchos calvos. La mayoría son jóvenes. No sé por qué, pero hay tantos calvos jóvenes que no lo puedo entender. Se les cae el pelo muy temprano. En mi país los calvos tienen muchos años. Habrá algunas excepciones, pero no son tantos como aquí. Luego, uno me dijo que muchos son calvos porque son nerviosos. Mi intuición no me había fallado. Ya me lo imaginaba así. Sabía que esta presión tenía que tener consecuencias sobre la gente. Es extraño cuando te sientas en un parque y observas cómo vive la gente. La ciudad parece una gran cárcel, los edificios unos bloques y los pisos unas celdas, unos encima de otros. La gente parece rica, pero son muy pocos los que tienen casas de planta baja y pueden permitirse no dormir en las alturas o en el aire.
Es casi imposible pisar la esencia de la tierra. Todo está asfaltado. Tardé casi 8 meses en pisar la tierra y fue en una playa. Hay mucha presión. Los coches van muy rápido. La gente lleva su vida programada en una agenda que si la pierde se vuelve loca. En cada rincón se levanta un edificio. A veces veo tanta prisa que pienso que los blancos, como parece que lo saben todo, saben también que les queda poco tiempo en la tierra. Todos tienen coches, incluidos aquellos a los que no les hace falta. En los aeropuertos a cada segundo sale un vuelo y al mismo tiempo aterriza otro. Los aviones son cada vez más grandes. Los autobuses, metros y trenes no paran de correr de un punto a otro. En las obras, las fábricas y los campos, las máquinas están cada vez más sustituyendo al hombre. Cada día hay más camiones y los puertos se llenan de barcos, de todo tipo, que son enormes para llevar cada vez más carga. Los tacones de los zapatos suenan encima del gran tambor hecho de cemento que es la tierra. Es verdad que Europa no tiene nada que ver con África. Aquí hay mucho ruido. Las ciudades están llenas de ruidos, pero me parece que soy el único que lo nota. Bueno, a lo mejor es que vengo de un rincón subdesarrollado y que no somos tan avanzados. ¿Cómo no se dan cuenta? Es imposible, con tanto ruido cualquiera se daría cuenta. Seguramente la Tierra está sufriendo con tanta carga encima de ella. Pero ¿cuánto tiempo la soportará? Cada acción nuestra genera una reacción y cada reacción una repercusión. Pero como aquí están tan avanzados, seguro que lo saben mejor que yo. En la ciudad las calles están muy bien dibujadas, los parques son muy bonitos, pero sin niños jugando. ¿Dónde están los niños? Todos están vacíos. Me extraña mucho, no sé, y me pregunto ¿por qué? ¿Por qué no hay niños jugando en los parques? ¿Por qué no veo a los niños jugando en las calles? En las calles no había sonrisas, ni bromas, ni relación. La gente estaba muy fría y seria. Todos se vestían muy elegantes. Los chicos con trajes, que les hacía parecerse a los actores de las películas que veía en África. Las chicas bien arregladas y bien pintadas. Se parecían a las muñecas que tenía mi hermana, pero con caras serias y sin sonreír. Aquí la gente parecía que lo tenía todo excepto la sonrisa y la facultad de relacionarse. Mi abuela recomendaba siempre a mis hermanas sonreír. Les decía que era porque una chica guapa, sin la sonrisa, pierde su belleza. Es curioso. En mi país todo el mundo quiere cumplir años, más que nada por alcanzar el reino de la responsabilidad y del respeto ante la sociedad. Pero aquí no. Aquí nadie quiere cumplir años. Todos quieren ser jóvenes. Ni se te ocurra llamar a uno de 40 años una persona mayor. A la mujer, por ejemplo, le sienta mal que se le pregunte su edad. Si acaso te la dice, para caer bien, tienes que contestar con un ¡ay, qué joven eres!, acompañado de una sonrisa. La edad y la apariencia son temas serios en este continente y por eso invierten un dineral en ellas, en productos de bellezas, operaciones, cirugía plástica. Hay centros comerciales por todas partes. La gente no para de comprar. Las toneladas de basuras electrodomésticas son incalculables. Europa es consumo. En los baños hay mucha agua, pero solo se utiliza para las manos. A veces hasta 3 grifos. Aquí son muy finos. Utilizan el papel para quitar la mancha y luego el agua para las manos. No lo entiendo. Mucho, pero bueno, no pasa nada. No entiendo el hecho de tener tanta gente a mi alrededor y estar tan solo. Me gustaría poder salir del piso, entrar al de mi vecino y tomar un café, un té con él, mientras vemos las noticias sin ningún prejuicio. Pero la sociedad del bienestar no permite este lujo. Es fuerte tener una persona tan cerca y sentirla muy lejos, no compartir nada con ella. El bienestar ofrece un chalet con una piscina y un jardín, pero sin tiempo ni oportunidad para estar allí. El bienestar ofrece dinero, pero con un miedo que te roba la tranquilidad de disfrutarlo. El bienestar ofrece un salón bien equipado, limpio y ordenado, donde no se reúne nadie. El bienestar te da un coche con 5 asientos, pero solo se usa uno.
los demás parecen de decoración. El bienestar es avance que genera mucho miedo e ignorancia. Es dedicar tiempo a un desconocido, internauta, que está muy lejos para que sea tu amigo, e ignorar al vecino del piso de enfrente. El bienestar es entrar cerrando y salir cerrando la casa. Ser una persona cerrada que no se fía de nadie. El bienestar al final es ser pobre, tenerlo todo, hasta lo que no necesitas, pero no poder disfrutarlo. Cumplía un mes viviendo en Castellón y la vida seguía siendo cada vez más difícil para mí. Había conseguido saber lo que era realmente el hambre, pero no en mi país, que es subdesarrollado porque allí todo se comparte, pero sí aquí, en España, que es un país desarrollado. Pasaba los días buscando comida tirada en los contenedores, bebiendo agua no potable en las fuentes. Me sentía olvidado, marginado, alejado de las personas con las que me cruzaba por las calles. Llevaba más de 20 días con la misma ropa, casi sin ducharme, durmiendo en las calles, bancos o plazas, mientras había casas y pisos vacíos y cerrados. Estaba muy cansado. Mis piernas no podían dar un paso más. Todas las puertas estaban cerradas. Iba caminando por la calle y me hubiera gustado que por lo menos una persona me saludara. Nadie me hablaba ni me miraba. Tantas personas con las que me cruzaba cada hora, cada día, cada semana, ni se daban cuenta de mi existencia. Era como si yo fuese invisible. Al final llegó el momento de cumplir un deseo, que era el de hablar con una persona, pero no lo pude conseguir porque ellos hablaban otro idioma distinto al mío, y yo tampoco entendía el suyo. Tuve algunas ocasiones, pero todas fracasaron. No pudimos intercambiar ni una palabra. Al finalizar el mes, Bailo me invitó a ir a visitarlo a Cartagena. Fui allí, me encontré con cosas que echaba de menos. Me gustó mucho el mar, el calor, la gente, la forma de hablar, que era muy diferente a la de Castellón. Aunque había ido solo por un fin de semana, decidí quedarme y ya no volví nunca más. Pasé mucho tiempo sin relacionarme con nadie, sin trabajo y sin rumbo, solo esperando a que alguien me ayudara. Pero un día me dije, basta. Debía dar la vuelta a esta situación. No tenía nada, pero así y todo decidí ir a ayudar. Estaba seguro de que aún así podría ayudar a alguien. Por internet supe de la Concejalía de Juventud y allí me dieron una lista de las organizaciones que desarrollaban labores con inmigrantes y entonces entré en la Cruz Roja. A partir de ese momento se abrió otro capítulo de mi vida. La gente de allí me acogió con mucho cariño. Empecé asistiendo a clases de español para inmigrantes y compartiendo lo poco que ya conocía con ellos. Descubrí también Cruz Roja Juventud. Fue muy interesante porque se abrieron para mí todas las puertas de la integración. Allí noté el cambio de mi vida. Me sentía como en casa y estaba feliz. Tenía lo que necesitaba una persona para vivir, familia, hermanos y amigos. Estaba viviendo nuevas experiencias y nuevos conocimientos. Me relacionaba con mucha gente y ello me ayudó a olvidar mi verdadera situación, a veces insoportable. La vida de un voluntario es maravillosa porque hay gente a la que se le puede ayudar y todos nos sentimos contentos. Pero también hay veces en que lo que se puede hacer no es suficiente. Una de las grandes experiencias en la Cruz Roja fue cuando una tarde de septiembre recibí una llamada telefónica. Era Laura, del Departamento de Voluntariado, que me dijo: «Hola, Día, ¿te acuerdas del simulacro de llegada de un cayuco que hicimos a la costa?» Le respondí que sí, y ella siguió: «Pues ahora va a ser real. La Guardia Civil ha detectado una embarcación llegando a la costa de Cartagena. Nos vemos en media hora para ir a su rescate». Asombrado, pero con mucho entusiasmo, me puse el uniforme y salí corriendo en dirección a Cruz Roja. Cuando llegué estaba Sergio, un técnico de socorro y emergencia, Antonio, el jefe del departamento, y Manu, el responsable de comunicación e imagen, hablando por teléfono con los medios que querían informarse de lo que pasaba. Al lado de las ambulancias se había formado un grupo de voluntarios que esperaban y charlaban.
El jefe nos dio las indicaciones y nos dividió en 2 grupos para cargar el equipamiento del rescate. Este se componía básicamente de mantas, café para el frío, bocadillos, botellas de agua y un kit para cambiarse. El kit llevaba 2 calzoncillos, 2 camisetas, unos zapatos, 2 calcetines, una cazadora, un pantalón y una bolsa con elementos de higiene personal. Cargamos todo muy rápido, pues no teníamos tiempo que perder. Subimos a las ambulancias y salimos rumbo al puerto. El puerto estaba lleno de periodistas, policías nacionales y locales, agentes de la Guardia Civil. Una vez dentro, nos repartimos las tareas que había que hacer y al lío. La llegada del cayuco fue asistida por un buque de salvamento marítimo y uno de la Guardia Civil. Me produjo una gran emoción ver a esos inmigrantes dentro del cayuco y recordar los momentos que yo mismo había pasado un año antes. La felicidad de llegar a la costa y la preocupación de no saber lo que van a hacer contigo. Todo eso se podía leer en las caras de esos chicos. De repente empezaron a señalarme con el dedo y seguro que decían que yo era africano como ellos. El primer equipo se acercó al cayuco para ayudarles a bajar. Los embarcados estaban cansados y tenían mucho frío. El técnico sanitario empezó a revisar a cada uno para saber su estado de salud y yo me puse a su lado para traducir sus palabras a los inmigrantes. Me saludaban en francés y todos tenían curiosidad de hablar conmigo, de preguntar quién era, cuánto tiempo llevaba en España, si la policía los iba a repatriar a su país. Luego me fui a buscar los bocadillos y al café. Les atendía con muchísimo cariño, porque nadie sabía mejor que yo lo que ellos sentían en esos momentos. Uno me preguntó qué les iba a pasar y yo le dije que los iban a llevar a comisaría. Se quedaron muy preocupados, pero es que no había otra verdad que contarles. Después de la comida se cambiaron y se acercaron los agentes de policía, con sus esposas en mano, para llevarles a la furgoneta que tenían aparcada detrás de las ambulancias. Cuando ellos se fueron nos pusimos a recoger la basura y nuestro material. De vuelta, en la asamblea, me quedé muy tocado con lo que viví, pero también orgulloso y satisfecho de poder devolver la botella de agua que me dio aquella voluntaria en La Gomera cuando llegué a la costa. Al día siguiente no paró de sonar mi móvil y todos me decían: «Día, te he visto esta mañana en el periódico». Salió en las primeras páginas de todos los periódicos de la región. Me hice famoso en un solo día por hacer una labor humanitaria y ayudar a la gente que lo necesitaba. Es maravilloso poder hacerlo. Una terapia para uno mismo no tiene precio. Y el estar siempre dispuesto para los demás en cualquier situación, tanto buena como mala, da ganas de vivir. La Cruz Roja ha mejorado mucho mi vida en este país. Es más que una familia para mí. Hoy agradezco y felicito a todos los voluntarios del mundo por su trabajo, por su disponibilidad, tanto de noche como de día. Llueva o nieve, haga calor o frío, siempre están trabajando por los demás y sobre todo para aquellos que realmente lo necesitan. Muchas gracias por el buen trabajo, siempre con cariño y amor. Yo invito a todas las personas de la sociedad, tanto inmigrantes como españoles, a ser voluntarios de la vida, a unirse a una organización que les haga ver cómo es de importante su labor para con los demás. Un ejemplo de mañana dura. Jueves 21 de mayo 2009. Los ruidos de mis intestinos me han despertado. Tengo mucha hambre y estoy sin fuerza. De repente suena el teléfono. Es Elías, que me invita a pasar luego por su oficina, para hablar un rato con él. Elías es mi compañero y dueño del piso en Murcia donde vivo ahora. Un tío genial, dispuesto para sus amigos y amigas. Después de ducharme, echo un vistazo a la nevera y no veo nada de comida. Salgo y me voy caminando hacia la oficina de Elías, a paso de tortuga, porque no puedo más a causa del hambre. Llego allí con la esperanza de que Elías me ofrezca algo de trabajo. Nos ponemos a hablar sobre mi situación y le comento que necesito un abogado por lo de la orden de expulsión que me cayó cuando llegué a Tenerife. Entonces me pone en contacto con un amigo suyo, Asier,
que es abogado, que lleva temas de extranjería y que me ofrece sus servicios para la tramitación de mis papeles. Luego me presta su teléfono y entonces llamo a dos amigas, Candela y Pilar, que me iban a hacer un contrato de trabajo que necesitaba para el permiso de residencia. Al final de las gestiones, Elías empieza a hablarme de su bicicleta, que yo había perdido hacía un mes porque la había dejado mal candada. En aquel momento no recuerdo cómo era la bicicleta, ni cómo había puesto el candado, ya que tengo tanta hambre que no puedo ni hablar ni confesarle el robo de la bicicleta. Y me siento egoísta, porque él me ayudaba dejándome esa bicicleta. Pero es que mi cuerpo no me dejaba porque tengo la barriga encima de mis intestinos y mis intestinos encima de mis huesos. Me cuesta hablar, cada vez hablo menos. Pero tampoco me atrevo a decirle: Elías, estoy muriéndome de hambre, te pido algo para comer y no palabras para escuchar. Y entonces se pone a enseñarme cómo atar una bicicleta. No le puedo pedir nada porque dependo mucho de él, y pienso que si sigo pidiéndole favores, al final se podría complicar más la situación. Me despido de él y salgo de la oficina. Bajando las escaleras, noto un dolor de estómago muy fuerte, y sin darme cuenta, me caigo. Un hombre me ayuda a levantarme, y me pregunta si estoy bien. Le contesto que sí. Abro la puerta y me voy de allí. Fuera, en la calle, encima del puente, me entra una energía negativa que me empuja a saltar o a cruzar la calle sin mirar para poner fin a mi sufrimiento, mi hambre y mi depresión. Llevaba 3 días en los que había comido muy poco. Caminando por el centro de la ciudad y cruzando entre las terrazas, veía mucha gente comiendo, bebiendo, charlando en un ambiente alegre. Yo me notaba debajo de mi sombrero de pobre, mis labios secos, mi boca sin saliva, mis ojos sin luz, mi cara deshidratada. Caminando sin rumbo, en busca de algún destino mejor. Sin papeles. Las autoridades dicen que España es un país de acogida, de integración. Mi vida diaria y la de los demás hermanos de color no dice lo mismo, porque delante de nosotros se transforman todas las buenas palabras y pierden su significado. Igualdad significa otra cosa que ser igual. Libertad delante de un inmigrante es con cargos. Nos dicen siempre que los inmigrantes no quieren integrarse, pero la realidad es que no nos dejáis integrarnos. Una sociedad donde no hay libertad, sin derechos, me busca la policía y la Guardia Civil, me insultan los ignorantes, que no quiero llamar racistas. Los analfabetos me amenazan porque piensan que les voy a quitar el trabajo. Por favor, dejadme integrarme, dejadme aprender vuestra cultura, dejadme saborear vuestros platos, dejadme preparar una tortilla de patatas y veréis que me sale muy rica. Dejadme enseñaros otra cultura, otra historia, otro idioma. Te ofrezco un curso de Wolof. Kai leen ñu fek, kai leen ñu guasta. Daño guara boloo, daño guaren ande. Kai leen ñu joko. Cantemos la interculturalidad en tu idioma. Somos diferentes, pero somos iguales. Tenemos diferentes culturas, pero somos uno. Tenemos diferentes colores, pero somos hermanos. Tenemos diferentes continentes, pero somos uno. Tenemos diferentes idiomas, pero somos un solo corazón. Saber todo es aceptarlo todo. Disfrutarlo todo es aprovecharlo todo. La diversidad cultural nos enriquece. Hoy me he enterado de la nueva ley de extranjería. Una amiga española me contó que algunos de esos cambios son que los inmigrantes no pueden traer a sus padres si tienen más de 65 años. O también que hay que tener 5 años de residencia para poder hacer una reagrupación familiar. Las personas que tengan una orden de expulsión no pueden ver a su familia durante mucho tiempo, porque no les van a conceder el permiso de residencia y tampoco podrán vivir en el territorio español. En mi cabeza, la verdad, es que no llego a entender nada de lo que me están diciendo. La vida en este país está siendo cada vez más difícil. La integración es imposible. Es como la existencia de un pájaro en una tierra de fuego. Una vez que tú estás aquí,
No te dan la oportunidad de vivir ni la de estar con tu familia. ¿A dónde llegaremos? No tenemos derecho a hacerlo. Me has robado mi pasado porque me has quitado la fuerza para construir mi presente. Me has robado mi presente porque mi voz no tiene tono, nadie la escucha. No puedo decir nada. Tú eres el jefe de este mundo y eres el que manda. Me has robado mi futuro hasta quitármelo. Me has robado mi dignidad, porque en las condiciones en las que me has dejado, tengo que mentir, robar o prostituirme para sobrevivir. Me has robado la libertad, porque la injusticia hace que no tenga derecho a circular en el territorio. Me has robado la confianza, quitándome de mi cabeza el orgullo de luchar, las ganas de vivir y de triunfar. Me has robado hasta mi nombre, llamándome sin papeles. Sin papeles o clandestino, sin papeles, sin voz, sin papeles, sin derechos, sin papeles, sin libertad, sin papeles, sin consideración. No soy persona porque no tengo papeles. No puedo trabajar porque soy irregular. No puedo tener un techo porque soy clandestino. Sin papeles, sin voz, sin papeles, sin derecho, sin papeles, sin libertad, sin papeles, sin consideración, sin papeles, clandestino. Mi pregunta ha sido siempre si son personas las que crearon esas leyes, si son personas conscientes, normales, iguales que nosotros, si son personas que piensan, que se visten o que andan como nosotros. Esas personas comen igual que nosotros, tienen la misma sangre roja que ustedes y yo. A veces, en mi rabia, me contesto que no son personas. ¿Somos los seres que piensan? ¿Nuestros pensamientos son siempre lo mejor para nosotros? El problema está en la educación. Aquellos que hicieron estas leyes no tienen la misma educación que nosotros. Entonces, no tendrán la misma forma de pensar ni las mismas maneras de actuar que ustedes y yo. Sin papeles, clandestino, subsaharianos, inmigrantes, latinos. Sin papeles, sin voz. El mundo laboral, la cocina. El primer trabajo que tuve aquí fue de ayudante de cocinero. A finales de septiembre de 2006 vi un anuncio en el periódico local y desde Cruz Roja llamé por teléfono para concertar una entrevista. Esa tarde tomé el autobús rumbo a la Azoía, un municipio de la costa cartagenera donde estaba el restaurante. Allí me encontré con el cocinero que me entrevistó y me preguntó si podía empezar en ese mismo momento. Sin pensarlo dos veces le dije que sí, aunque no sabía nada de cocina española ni conocía los nombres de la vajilla ni del material que se usa para trabajar. El restaurante tenía muchos clientes porque era tranquilo y había buenas vistas al mar y a la montaña. Los fines de semana se llenaba de gente. Trabajar allí me permitió aprender muchas cosas para poder integrarme en la sociedad española. Al segundo mes ya sabía preparar los aperitivos, las ensaladas, los postres, las guarniciones y también decorar algunos platos. Incluso podía darle un toque africano. El sitio era de típico ambiente de verano, playero, y yo vivía también allí, en un apartamento a 10 minutos andando del trabajo. El tiempo que pasé en este lugar me ayudó mucho a hablar español con fluidez. Trabajé todo lo que quedaba de la temporada hasta diciembre. Montando muebles. Unos meses después de que terminó lo del restaurante, conseguí otra propuesta de trabajo, pero esta vez como montador de muebles. Era marzo de 2007 y me fui a hablar con el director de la empresa que me hizo la entrevista. Me dijo que necesitaba un montador con experiencia y me preguntó cuánto tiempo había trabajado en eso.
Yo le respondí que unos 3 años, aunque en realidad no sabía lo que era un tornillo. Entonces quiso saber en qué empresas había estado. En Valencia, le contesté. Trabajé en un sitio que se llama El Salón Rosa. No tenía ni idea de su existencia, pero sabía que olía a mueble. Y en Castellón, en línea 10, este nombre también me lo inventé. «Qué bien», me dijo. «Entonces debes tener bastante experiencia con nuestro material, porque viene de Valencia y de Castellón. Además, línea 10 es proveedor nuestro». Me quedé helado. Vaya una coincidencia, no me lo podía creer. Acepté las condiciones del trabajo, aunque no eran las que yo esperaba. Tenía muy claro que había que tener algo y luego buscar otra cosa. Para mi sorpresa, después de firmar el contrato, mi jefe me dijo que había que montar un mueble que llevaba mucho tiempo allí porque los otros no lo sabían hacer. Me llevó hasta la sala de exposición y cuando entré vi un montón de cosas que eran las partes del mueble. Me entró un miedo increíble. Hasta me dio un mareo. De repente moví mi cabeza hacia arriba y me dije: «Dios, lo vas a montar tú, porque yo no tengo ni idea». Pensaba que no terminaría el día trabajando allí. El jefe mandó un par de chicos para que me ayudaran, pero yo no sabía ni por dónde empezar. Así estuve un rato, dando vueltas y dando órdenes a los chicos, disimulando siempre, hasta que el jefe volvió para dejarme un plano. Este panel fue para mí como el vaso de agua fría para un hombre perdido entre las dunas y el calor del Sáhara. De repente supe cómo hacerlo y entre todos lo armamos. Por la tarde, cuando terminamos el montaje, vi al jefe y él me dijo que estaba muy bien hecho y me dedicó una sonrisa. Así que, en un día, pasé de ser un inexperto en muebles a jefe de equipo. Durante el tiempo que estuve allí, aprendí sobre todos los componentes que tienen los muebles y las herramientas de trabajo. Al 4.º mes, quedé como jefe de montaje de la sala de exposición y del almacén, hasta que tuve que dejar de trabajar allí a finales de octubre. De peón encargado. Después del trabajo de los muebles, me enteré que en Alhama de Murcia se abrió una nueva delegación de una importante empresa de encofrado. Necesitaban trabajadores, sobre todo chicos fuertes y grandes que pudieran cargar pesos, andamios, muros, puntales, vigas. Yo no tenía ese perfil, pero necesitaba trabajar. Entonces me fui directamente a la oficina y ahí conocí al jefe, un hombre andaluz, fumador y bajito. Él me dio el teléfono y la dirección de la empresa que hacía las contrataciones. Al día siguiente me presenté allí y rellené la solicitud. Una semana después me llamaron para trabajar. La empresa era muy grande y allí mucha gente dedicaba 12 a la clasificación de los materiales recogidos en las obras. Un trabajo muy duro, y eso se notaba porque solamente había extranjeros haciéndolo. Los 2 primeros días de trabajo fueron las jornadas laborales más duras de toda mi vida en España, y las recordaré siempre. Pero tuve la gran suerte de ponerme a hablar con el encargado antes de marcharme a casa y él me preguntó sobre mis estudios, porque había visto mi currículum. Entonces me ofreció la oportunidad de hacerme una prueba de una semana, y si la superaba, podría ponerme a trabajar en la oficina. Así que pasé de peón a administrativo y estuve allí como recontador y controlador de materiales y del sistema informático. Al mes me convertí en el encargado del patio, de la zona de reparaciones y de las operaciones de carretilla. El resultado me sorprendía, pero también aumentaba la confianza en mí mismo. Y sentía que podía cada vez más, pero el 6.º mes de trabajo me llegó la noticia fuerte y preocupante. El jefe se iba de la empresa y me surgieron muchas dudas sobre mi futuro. Pero la sorpresa para mí fue que a la semana me llamaron después de la oficina central y me ofrecieron la posibilidad de quedarme como encargado, con mejores condiciones, salarios más altos y el comienzo de una nueva etapa laboral. Yo me quedé totalmente alucinado y me costaba creerme lo que estaba viendo. Todo parecía que estaba bien y que había conseguido el sueño. Sin embargo, a finales de 2008, después de cumplir 1 año y 1 mes en la empresa, me quedaba en la calle otra vez. El sueño, nuevamente, se atropellaba con el viento y vuela. Tras cumplir 4 años en España, conocí a un amigo de mi compañero de piso, una persona excelente que me ha ayudado siempre. Este hombre me ofreció un trabajo que me permitió tener la residencia española, la famosa tarjeta.
Un mes después, a través de un amigo de la Asociación de Senegaleses de Murcia, me enteré de una oferta de trabajo en una fundación llamada CEPAIM. Tuve la suerte de ser seleccionado el mismo día que hice la entrevista. Se trataba de un programa de acción comunitaria en el municipio de Orihuela, en el barrio Miguel Hernández, donde nació y vivió el poeta. Formar parte de este grupo me permitió estar más cerca de la realidad española, conocer distintas culturas y modos de vida, pero a la vez ver sus diferencias sociales, así como sus otros problemas, la miseria, la droga, el abandono, la marginación, la violencia. Una cara que nosotros desde Senegal o cualquier otro rincón de África no podemos ver porque no la enseñan los medios de comunicación. Mirando el barrio, se veía el reflejo de muchos poemas de Miguel Hernández, como ese que dice, por ejemplo: nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras, siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Con el fenómeno de la crisis allí se vive una gran pobreza y la única preocupación es dónde conseguir trabajo para ganar un salario. Da igual lo que sea para sacar la vida adelante, nos decían. Después de los días de formación que tuvimos, nos vino a visitar el director de la fundación. En un momento en el que pude charlar con él, le conté que estaba escribiendo un libro y que tenía el sueño de algún día verlo impreso. Me sorprendí porque él me respondió que le gustaría leerlo y que me ayudaría en lo que necesitara para que ese sueño se hiciera realidad. Sus palabras me llenaron de ilusión, pero no me imaginaba hasta dónde llegaría. Le dejé un borrador y él se lo llevó con la promesa de leerlo en el tren, durante un viaje que hizo a Madrid. Cuando el trabajo en el barrio terminó, hicimos un acto de conclusión en el que estábamos todos los que habíamos participado y los que habían apoyado el proyecto. Al finalizar, el director habló conmigo y me dijo que le había gustado el texto, que pensaba que merecía la pena compartirlo con mucha gente y que el siguiente proyecto era editar y publicar mi libro. Yo no podía creer lo que estaba sucediendo. En ese momento recordé una frase muy corta del poeta en cuyo barrio habíamos trabajado y que estaba escrita en el frente de un edificio. Solo decía: dejadme esperanza. Carta a mi hermano Asane. Hola Asane, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va en los estudios? La semana pasada, cuando llamé a mamá por teléfono, me dijo que superaste los exámenes de bachiller. No sabes lo contento que me quedé. Bueno, a mí la vida me va regular. Estoy haciendo cosas de voluntariado y como animador cultural. No tengo trabajo, pero tampoco puedo quejarme, porque ya estoy acostumbrado. La verdad es que España no tiene nada que ver con el dorado que soñábamos cuando estábamos en Senegal. Los españoles hay de todo tipo. Tengo muchos amigos, pero también hay muchos ignorantes. Hasta hay algunos que te preguntan en qué continente está Senegal. Hay muchos ricos, pero también hay muchos pobres. Hay una crisis que afecta a todos los sectores, y el paro crece cada día, mientras los políticos se ven incapaces de solucionarlo. Aquí he llegado a ver condiciones de vida que no me esperaba. Gente sin hogar, otros que se buscan la vida en la basura, otros que viven en cuevas, otros en coches abandonados, niños que no van a la escuela. Lo que sucede es que las imágenes de los pobres de Europa no nos llegan a África. La televisión nos engaña enseñando solo la parte bonita. Te puedo confesar que muchos paisanos se decepcionaron de la realidad que les ha reservado esta tierra, que casi nos cuesta la vida. Nosotros aceptamos cualquier tipo de trabajo, porque no hay elección. Muchos diplomados recogiendo frutas o poniendo ladrillos, médicos recogiendo basura, educadores vigilando discotecas o clubes nocturnos. El fracaso y el orgullo ha castigado a muchos hermanos. Hay prostitución en todos los sectores. Pocos tienen elección de dónde vivir. ¿Cuántas hermanas sometidas a redes de esclavitud que les obligan a vender su dignidad en los rincones más peligrosos de la calle? ¿Cuántas lágrimas? ¡Qué pena! ¡Qué sufrimiento siento cuando veo a mis hermanos viviendo en casas abandonadas, fábricas cerradas, debajo de los puentes! ¡Qué peligro vivir en los contenedores de basura! No te imaginas la cantidad de energía que gastamos al día y la participación que tenemos en el desarrollo económico de estos países, que en vez de darnos las gracias, nos ponen leyes que cada vez nos dificultan más la vida.
Ahora me doy cuenta de lo responsables que somos también de la pobreza de África. Sé que muchos quieren regresar, pero gastaron todo lo que tenían por el precio de este viaje. La decepción no les ha dejado otra opción que quedarse y enfrentarse con lo que hay. La verdad, me da pena. Asane, no te creas, Europa también tiene su pobreza, que esconde en sus rincones y en los barrios. Lo bueno que tiene es que ellos mismos trabajan para salir de su pobreza, en vez de esperar. No creas a ninguno de los paisanos que regresan con trajes y ropas bonitas diciendo que España les va muy bien. No tengas envidia de nadie, porque lo que te cuentan es diferente de la realidad. Asane, por favor, ni vendas tu negocio ni hagas locuras, como subirte a una patera para venir a Europa, porque luego te podrías arrepentir y la cosa estará hecha, y ya será tarde para dar marcha atrás. La vida está en África, el futuro es África. No escuches a los que dicen que allí no se puede conseguir nada, aunque quizás tienen razón, porque la fuerza la estamos gastando aquí. Espero que te vaya bien y que me escuches con tu corazón. Soy tu hermano y te quiero mucho. Dentro de nada empezaré a tramitar mis papeles para solicitar un permiso de residencia, y así podré estar con toda la familia. Un saludo para nuestra madre. Dile que le quiero mucho y que os echo de menos. Un abrazo muy fuerte de parte de tu hermano. Vía Mamadou desde España. Murcia, 13 de diciembre de 2009.